Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 14 de enero del 2021. El día de hoy vamos a seguir trabajando con lo que platicamos el día de ayer respecto a los modelos de negocio. Ya ayer estuvimos planteando diversos aspectos que son necesarios considerar antes de generar nuestro plan de negocio. Antes de continuar, me gustaría que me platicaran cómo van con su materia de formulación y evaluación de proyectos. ¿Qué han hecho allá con Eric? Platiqué con él ayer por la tarde. Sin embargo, no platiqué muy a profundidad y me gustaría, de hecho, saber más de primera mano de ustedes qué es lo que han visto con él, para ver si vamos a la par, o me adelanto o me atraso. ¿Cómo van con Pues Eric? ahorita, hace rato nada más nos dejó, no, ayer nos Uh -huh. dejó escoger las ideas que ya habíamos hecho con usted. Haz de cuenta que Okay. nos están encargando los dos, pues lo mismo, de cuenta. Pero él nos puso eso y después dijo que con usted íbamos a escoger la idea y que poner como la evaluación, como la tablita que hicimos. Uh -huh. Sí. Y le dije, pues, porque hoy nos dijo que nada más una persona del equipo se metiera al grupo a la llamada para Uh -huh. decir cuáles eran nuestras ideas. Entonces, al momento de estar ahí, nos dijo que pues con usted íbamos a hacer eso. Yo le dije que ya lo habíamos hecho, me preguntó que cuál habíamos escogido y ya le expliqué y ya. Uh -huh. Nada más hasta ahí hemos hecho. Ok, gracias, Calzada. En cuanto a temas teóricos, ¿qué han visto con él? Pues hemos visto los elementos que integran a un proyecto de inversión y los tipos de estudio que se tienen que llevar a cabo, pues para lo mismo, para saber lo del proyecto de inversión, como el estudio técnico, pues el de mercado, el administrativo y etcétera, el financiero. Ok, bien, entonces vamos a la par, no hay ningún problema. Justo lo que quiero también, ¿no? Lo que queremos, es que las clases teóricas, al menos que estamos viendo, no sean exactamente iguales, no son las mismas, para que tampoco estén escuchando lo mismo siempre. Y este tema que estamos hablando ahorita, de modelo de negocio, se me pasó a comentarlo con él. Entonces no sabía si él ya había abordado algo o no, pero me parece que estamos bien y que él no lo va a tocar porque se enfoca un poquito más en el tema de estudios que ya estaremos viendo más adelante. Bueno, muchas gracias por comentarme entonces. Bien, regresando a lo que veíamos el día de ayer. El modelo de negocio, como se los comentaba, parte antes de realizar un plan de negocio. Un plan de negocio es la recopilación de toda la información que necesitamos para poner por escrito a nuestra idea que tenemos pensada. Dentro de nuestro plan de negocio ya viene a incorporarse todos esos datos que vamos recopilando, pero también todos los análisis, estudios, investigaciones que estaremos haciendo. Entonces, antes de llegar a ese punto, que trataremos de abordarlo lo antes posible, probablemente mañana ya estaremos tratando un poquito más de eso, necesitamos tener nuestro modelo de negocio listo. En algunos casos tardamos mucho en elaborarlo, en otros no tanto, pero bueno, vamos a checar qué tal nos va a cada equipo en este periodo. El modelo de negocio, ya lo platicábamos ayer, es básicamente una herramienta que nos ayuda a clarificar el mercado al que vamos dirigido, los productos que vamos a vender y la manera en que vamos a ganar dinero. Básicamente para eso nos ayuda, para eso nos sirve. Además de que nos sirve también, nos auxilia en el sentido de identificar con mayor claridad cómo es que se estructuran nuestros costos, qué fuente de ingresos tendríamos, cómo es que vamos a desarrollar específicamente nuestro proyecto y demás. Es el inicio del aterrizaje de nuestra idea de negocio para poder seleccionar a los clientes y segmentar de manera adecuada el mercado para identificar cuál será la mejor propuesta de valor para ellos. Más adelante, de hecho, vamos a hablar de esa parte de propuesta de valor con mayor detalle. Bueno, esto lo comentamos ayer también. Los tres elementos o funciones esenciales son las que ya se entendían. Número uno, guiar nuestras operaciones para aterrizar nuestra idea. Justamente aterrizar la idea como tal en papel o en la realidad es una segunda función. Y esos dos aspectos, el orientar el proyecto y el aterrizar las ideas, nos ayudarán a poder atraer inversionistas o algún otro emprendedor que colabore con nosotros en nuestro proyecto.
Básicamente, esos son los tres funciones esenciales de nuestro modelo de negocio. Vaya, para esto sirve. Repito, en algunos casos funciona, en otros no. Depende mucho de qué tan serio lo hagas o qué tanta, vamos a llamarle, qué tanto trabajo le vayas a meter a tu modelo. Aquí fue donde nos quedamos el día de ayer. Platicamos en primera instancia sobre los bajos costos. Estamos hablando en este punto de cuáles son los elementos principales que permiten que mi modelo de negocio pueda resultar atractivo para el cliente, pueda resultar atractivo también para inversionistas. En este caso son dos, como ya les decía, el bajo costo, que lo comentábamos ayer, que sí debemos de identificar cuáles son primero nuestros costos y cómo es que podemos reducirlos lo más que se pueda. En algunos casos lo hacemos de forma adecuada, en otros no, como los ejemplos que les comentaba ayer de la carne molida para las hamburguesas y el queso para derretir de los tacos pirata. Estamos hablando entonces de que, si bien en apariencia podría parecer sencillo una reducción de costos de este tipo, debemos de considerar factores que quizás no habíamos contemplado previamente. En este momento, por ejemplo, con la experiencia que les comentaba el día de ayer, yo esperaría que si ustedes ponen un negocio, al menos con esas características, no tengan ese mismo error y se preocupen más por checar primero la calidad de cada producto antes de introducirlo directamente a sus clientes. Eso respecto a los costos cuando nos equivocamos. Sin embargo, también hay momentos en que esos costos nos ayudarán, en que sí elegimos bien cuáles son los costos que debemos de bajar, los costos que debemos de tratar de cambiar. Siguiendo con estos ejemplos vivenciales, cambiando de empresa en este caso, en lugar de los profes, vamos a hablar un poquito sobre... les podría hablar sobre Vicky, o les podría hablar sobre todo para hacer. Vamos a hablar sobre todo para hacer. Por el 2013, 2014, ya 2014 más o menos, teníamos un piso de venta mucho más grande con lo que iniciamos. Para darles una idea, iniciamos el proyecto en aquel entonces con mercancía con valor de alrededor de 5 o 10 mil pesos, que quizá para muchos de nosotros sonaría como que mucho. Sin embargo, no nos alcanzaba ni siquiera para llenar una pared completa de protectores de celular. Era realmente poco. Un año después, el valor de la mercancía que teníamos en piso de venta era de alrededor de 120 mil pesos, una cuestión así. Mucho más elevado, 10 veces más de lo que teníamos en un inicio. Ya contábamos también con una vitrina, porque también no les comenté esto, tal vez lo comentaríamos más adelante también. Pero cuando iniciamos todo para hacer, y en algún lugar debe haber alguna fotografía, ya después buscaré y se las compartiré. Cuando iniciamos todo para hacer, teníamos ¿cómo se llama? El local tenía una medida de 3 metros de ancho y de profundidad eran alrededor de 15 metros. En esos 15 metros había solamente 2 focos, uno que estaba más o menos por la entrada y otro que estaba más o menos por atrás. Rentamos el local y pues no había nada, atrás de eso estaba un pequeño baño. Entonces, lo que nosotros introdujimos en ese momento, bueno, enfrente había unas vitrinas, pero pues esas no importaban. Lo que introdujimos en los primeros días, en la primera semana de trabajo, fue un panel en el cual se colgaban ganchos para poder colocar la mercancía como tal. Pero se veía muy, muy, muy feo. Teníamos ese panel con esos ganchitos y ya. Y en la parte del fondo teníamos un sofá que Daniel en este caso tenía en el cuarto de su casa, y era un sofá que yo recuerdo haberme sentado en él desde que íbamos en la secundaria. O sea, ese sofá tenía por lo menos 8 años de haber sido usado, de existencia. Pero pues eso no lo trajimos al local. Entonces teníamos ese sofá, teníamos ese panel con las cosas colgadas y demás. Y ya. ¿Quién sabe por qué no tendríamos éxito al inicio? Pero bueno, tú entrabas al local y se veía todo oscuro,
había un vato hasta atrás sentado en un sofá todo feo, y había un panel en la pared con ganchitos y algunos accesorios para celular. Se veía bastante clandestino, bastante poco confiable. Un poquito más adelante, una tía de Daniel, tía abuela, tenía hace años una papelería y se quedó con una vitrina grande, entonces fuimos por esa vitrina y ya la colocamos dentro del local. Un poquito más adelante compramos otro panel, más ganchos, más mercancía, y a poco se fue generando más grande. Ya después había más luces, compramos balastros, había cámaras de seguridad, había paneles para que la gente no pudiera pasar hacia atrás. Ya fue un cambio drástico de ese inicio a un año. Durante ese proceso teníamos ingresos que no eran lo más elevado, sin embargo sí se tenían suficientes ganancias para ir renovando o generando mayor cantidad de mercancía, como se los decía. Pasamos de tener más o menos 10,000 pesos de mercancía al inicio en 2013 a más de 100,000 pesos en mercancía un año después. Entonces estamos hablando de que el negocio iba bastante bien. Pero para que fuera bastante bien teníamos que contemplar cuáles eran los elementos en los cuales podíamos reducir algunos costos. Algunos puntos que vimos precisamente en nuestro modelo de negocio implicaba que solamente éramos revendedores, en este caso. Comprábamos a un proveedor la mercancía y la vendíamos después a clientes aquí en Victoria. El proveedor o los proveedores, de hecho, eran de Monterrey. Entonces se compraba en Monterrey, lo traíamos acá a Victoria y aquí en Victoria lo empezábamos a comercializar. Eventualmente, bueno, la forma en que hacíamos este proceso de enviar de Monterrey a Victoria fue cambiando para cada vez ser menos costoso. En primera instancia, lo que hacíamos las primeras semanas era que Daniel compraba mercancía en en Monterrey, y él venía ese fin de semana, dejaba la mercancía, estaba atendiendo el local ese fin de semana, y luego se regresaba a Monterrey para tomar clases. Siguiente fin de semana hacía lo mismo. Entonces, nada más de gasolina era un gasto bastante importante a considerar, ida y vuelta, porque básicamente a lo que venía era al negocio. No venía a convivir con su familia, no venía con amigos, no, venía al negocio y listo. Entonces, veíamos que teníamos un costo bastante elevado ahí que se tenía que modificar. Porque además existían algunos momentos en que, por ejemplo, él se daba la vuelta por Monterrey y veía una oferta súper buena en ciertos productos, pero pues ya daba flojera regresar a Victoria, o sea, comprar esos productos en ese momento, luego ir a Victoria, luego regresar, era un rollo. Encontramos que era mucho más económico enviar por paquetería. Obviamente no elegimos DHL, que es uno de los que tienen cuotas más caras, y tratamos de buscar diferentes formas de hacerlo. Al final de cuentas, la paquetería que estuvimos utilizando fue Senda Express. Recuerdo que en ese momento teníamos dos formas de envío. Una que podía ser a domicilio, directamente nos llegaba al local o a la casa de alguien, y otra que era a pasar a recoger. Se llama Ocurre, ese tipo de servicio. Seguramente lo habrán utilizado algunos de ustedes que compran por internet. Entonces, en ese momento tenían diferentes precios. Si querías que te llegara a tu local, te cobraban como 30 pesos más de lo usual. Y como la ubicación de Senda me quedaba de camino, pues preferimos que lo mandara ahí. Entonces, en lugar de tener que gastar 800 pesos de gasolina, quizá en venirse de Monterrey a Victoria, después de Victoria a Monterrey durante ese fin de semana, se gastaba aproximadamente, o nos gastábamos aproximadamente 120, 130, incluso en alguna ocasión fueron 70 pesos lo que nos cobraron por ese envío de mercancías. Entonces, de la forma tradicional, solamente podía enviar las cosas una vez a la semana, y nos perdíamos de muchas ofertas también, porque en muchos casos estas empresas proveedores
las ofertas las ponían, los productos especiales los ponían los fines de semana. Y eso provocaba que como Daniel estaba aquí en Victoria en esos días, no las pudiéramos utilizar. Entonces, de esta manera ya incluso 2 o 3 veces a la semana me podía hacer envíos y seguía siendo más económico que la forma anterior. Entonces, ahí encontramos esa fórmula para ir reduciendo costos de transporte de mercancía. Lo redujimos más del 50% y de hecho, si lo comparamos con la eficiencia que teníamos, es como si lo hubiéramos reducido más del 95% por toda la mercancía que nos llegaba comparado con la otra forma y por los costos que se disminuían tanto. Entonces, en algunos casos podemos llegar a encontrar esta manera de reducir los costos de manera positiva, de forma positiva, y en otros, pues bueno, la vamos a regar hasta encontrar la forma adecuada. Por ejemplo, también siguiendo con este ejemplo de todo para hacer, dentro de los productos que vendíamos existían las micas de protectores de pantalla, las normalitas, las que solamente te ayudan a que no se raye la pantalla. En ese momento, nosotros comprábamos las micas en 10 pesos, si no me equivoco. Después llegó un producto en particular con un proveedor que nos las vendía como en 2 o 3 pesos. Súper, súper, súper económicas. Recordarán que en ese tiempo quizá se vendían esas micas en 80, 90, 100 pesos. Entonces la ganancia era grandísima. Y si nos las vendían a 2 pesos y las vendíamos en 80, era una ganga. Entonces, en ese momento optamos por comprar de eso. Obviamente seríamos tontos si no lo hiciéramos, pero resultó que el producto no era de tan buena calidad. Entonces, a veces resultaban buenas, a veces no, pero en la mayoría de los casos se hacían burbujas en la pantalla. Entonces, fue una reducción de costos que queríamos que hubiera estado súper padre, que hubiera sido una ganancia grandísima, pero la calidad no lo acompañó. Entonces, pues bueno, dejamos de lado ese producto y nos enfocamos en otras cosas. Pero así es como funciona esta forma de reducir costos en la práctica, ya cuando pusiste tu modelo de negocios en la práctica, ya cuando estás trabajándolo. Pero lo importante en este punto que nosotros estamos tratando de aterrizar la idea a algo en papel es tratar de encontrar todos esos resquicios. Profe, ¿por qué usted no lo hizo en su momento? En todo para hacer porque no tenía ni idea de la existencia de los modelos de negocio, no sabía cómo se hacía, no sabía que existían. Y en los profes, pues básicamente porque no sé ni por qué. Pero sí les recomiendo ampliamente que ustedes sí lo hagan. Hay algunas cosas que deben o pueden tomar de nosotros y hay cosas que no deberían, como los casos negativos que les he comentado en estos días. Bien, eso respecto a los costos bajos. Primera parte, encontrar cuáles son tus principales costos. Segunda parte, tratar de reducirlos al máximo. Y el segundo punto que permite que nuestro proyecto, nuestro modelo sea atractivo, viene a ser todos aquellos aspectos que tienen que ver con la creatividad, la innovación, la diferenciación, las ventajas competitivas y comparativas. Es decir, la propuesta de valor que tiene tu proyecto. Si tu propuesta de valor permite que sea totalmente diferente de los competidores, que sea algo disruptivo, algo totalmente innovador, algo que va a llegar a cambiar completamente la mente de los consumidores, entonces, a pesar de que tengas costos altos, va a ser un proyecto atractivo. En cambio, si tu propuesta de valor implica ofrecer productos tradicionales, ahí sí, entonces necesitas recargarte un poquito más en que tus costos sean sumamente bajos. Si no, no va a ser nada atractivo. Vamos a un ejemplo. Si yo me dedico a la venta de gorditas y flautas, ¿será o tendré la posibilidad de generar una propuesta de valor con ese tipo de productos? Podría, de diferentes maneras, de formas creativas y lo que sea. Pero en la mayoría de los casos que se generan ese tipo de proyectos, no lo van a hacer. La mayoría de los casos en que se venden comida tradicional mexicana no van a tener propuesta de valor grande. No va a haber nada de innovación, no va a haber nada de creatividad.
Entonces, en ese tipo de proyectos tenemos que cargarnos más a identificar una fórmula para que mis costos sean bajos. En cambio, si yo voy a entrar con un proyecto que sea algo totalmente diferente, como la generación o la utilización, no, mejor digamos, del desarrollo de una maquinaria que me permite que automáticamente se generen gorditas en menos de 30 segundos y que sean recién hechas, es decir, que la máquina solamente le meto los ingredientes para la preparación de la gordita, que es harina de maíz y agua y sal, básicamente, y por otro lado tendrá un compartimiento de guisos. Básicamente, imagínense como si fuera una impresora en la cual le meten la tinta por separado. Entonces, de un lado le metemos la harina, que es como si fueran las hojas de esa impresora, y por el otro lado está la tinta, que son los guisos. Yo le escribo acá salsa verde, pasa la harina, se forma la gordita, se rellena de salsa verde y se entrega al cliente en menos de 30 segundos. ¿Qué tan innovadora es esa idea? ¿Qué tan creativa es esa idea? ¿Qué tanta propuesta de valor tiene ese proyecto? Es mucho más elevado. Por ende, los costos aquí ya no son tan relevantes. Si además tengo costos bajos, qué mejor. Pero es importante el tener en claro eso. Hay que enfocarnos en alguno de estos dos puntos por lo menos para lograr un nivel de atractividad alto en nuestros proyectos. Ya en sesiones pasadas que me mostraban o que me decían qué proyectos tenían, algunos tenían bastante claro ciertas propuestas de valor dentro de sus iniciativas, otros no tanto, entonces se tendrá que enfocar un poquito más en costos. ¿Alguna pregunta, comentarios aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien. Todo bien, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Un proyecto, en este sentido, un modelo de negocio, lo podemos empezar a desarrollar a partir de dar respuesta a estas preguntas que tenemos en pantalla. ¿Quién es el cliente potencial para la empresa? Quizás sea lo primerito que debemos preguntarnos si no tenemos como tal una propuesta de valor creada. Entonces, ¿quién es el cliente potencial de la empresa? ¿Quién es el segmento de mercado al que me voy a dirigir? ¿Quién es el target al cual me interesa llegarle? Una vez que tengo eso, tengo que saber cuál es mi propuesta de valor como tal. De manera que todos mis esfuerzos precisamente vayan enfocados hacia esos dos puntos. ¿Cuáles son los clientes? Vamos a marcarlo aquí. ¿Y cuál es mi propuesta de valor? Eso es lo principal de mi modelo, con lo que parte todo. Si yo no tengo claridad en estos dos puntos, mi modelo no va a ser un buen modelo. Mi modelo no va a representar algo positivo para mi empresa. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. ¿Quién es mi cliente y cuál es mi propuesta de valor? ¿Ok? Una vez que tenemos estos dos, pues bueno, ventajas competitivas y diferenciadoras, que va de la mano de la propuesta de valor, algunos apoyos que podría necesitar para la producción y el servicio como tal, los recursos que necesito, ya sea que los tengo o que los tengo que conseguir más adelante, y algunos elementos que hablan del futuro del negocio. En primera instancia, cuáles son las ganancias que tengo pensadas y cuál es el futuro esperado de la empresa. Estos son aspectos, son preguntas que tengo que preguntarme primero antes de iniciar con mi modelo. Entonces, en este punto, ustedes como equipos, ustedes como sus proyectos, tendrían ya que estar pensando precisamente en responder a estas preguntas. Justo con la práctica que les encargué hace un par de días, respondemos a algunas de ellas, más no todas. Entonces, por ahí vamos a irnos encaminando hasta llegar precisamente a aterrizar ese modelo. Y precisamente para aterrizar ese modelo, existe una metodología bastante clara que es el modelo de negocio Canvas. Ya lo hemos comentado en alguna materia previa, no a profundidad, pero sí se tocó en algún momento. El modelo de negocio Canvas fue desarrollado hace
algunos 20, 30 años, y tiene una particularidad bastante interesante. Canvas como tal, es una palabra en inglés que significa lienzo. Entonces, lo que nos permite este tipo de modelos de negocio es identificar a nuestra idea como un lienzo el cual nosotros vamos a tener que ir cargando, que vamos a tener que ir acomodando, que vamos a tener que ir llenando, modificando, dibujando, escribiendo, de manera que de forma muy ejecutiva, en básicamente una hoja, podamos representar todo lo que representa mi modelo de negocio. De una forma gráfica, de una forma sencilla, de una forma muy, muy práctica. ¿Cómo es este lienzo o este canvas? Es algo como lo que tenemos justo en pantalla en este momento. Si se fijan, es básicamente una hoja común que está repartida en diferentes cuadrantes. De hecho, en forma específica tenemos 9 cuadros con los cuales tenemos que trabajar. Este es el modelo de negocio Canvas. Tenemos en la parte superior, si así lo pudiéramos llamar, 7 aspectos y en la parte inferior 2 partes que sostienen, costos y los ingresos. Vamos a ver estos por separado. Primero nos vamos a la parte de hasta arriba. Que digo hasta arriba entre comillas porque son algunos columnas y otros que son cuadros pequeños. Normalmente cuando hacemos este tipo de modelos, el formato o el lienzo como tal, debemos de asignarles un nombre, debemos de asignarles una versión y una fecha, de manera que quede claro cuándo es que lo hicimos, porque conforme vayamos avanzando, se va a estar desarrollando cada vez más este proyecto o este modelo. Entonces, es importante que para nosotros o que para las personas que lo puedan estar viendo, entiendan en qué momento de la historia fue creado dicho modelo. En algunos momentos puede ser que el modelo no cambie en lo absoluto durante los últimos, no sé, 5 o 6 años, mientras que en otros casos seguramente estos modelos cambiarán de forma inmediata, prácticamente al año o incluso en meses. Por eso es importante que tengamos asignado una fecha y obviamente un nombre de modelo, de manera que sea mucho más fácil identificar cómo iniciamos y cómo está posteriormente. Bien, primero, iniciamos usualmente este tipo de modelos cargándonos hasta la parte derecha. Tenemos acá en la diapositiva anterior el modelo completo. Estamos hablando de la parte superior derecha de este cuadro. Segmento de clientes. Vamos a revisarlo acá. Segmento de clientes implica algunas decisiones y podemos ejemplificarlo respondiendo a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿a quién nos dirigimos? ¿Qué segmentos consideramos? ¿Cuáles son prioritarios? Porque, ojo, como lo hemos visto también en otras materias, el definir a nuestros clientes no significa que vamos a dejar de lado a muchas personas, no. Una definición de clientes, de target o de segmento de mercado, nos permite a nosotros identificar cuáles son los principales o los prioritarios para nuestro negocio. Esto es lo primero que tenemos que hacer con nuestro modelo Canvas. Identificar cuáles son los principales clientes que va a estar requiriendo mi negocio. En algunos casos tendremos varios segmentos de mercado, en otros será solamente uno, pero ya dependerá entonces de cómo funcione cada uno de los proyectos que estaremos desarrollando. Una vez que tenemos ya identificado nuestro segmento de clientes, tenemos que identificar cuál es nuestra propuesta de valor. Y en este sentido, se tiene que orientar hacia responder a las siguientes preguntas. ¿Qué problema estamos solucionando? ¿Qué necesidad satisfacemos? ¿Y qué beneficios aporta? Repito, ¿qué problema solucionamos? ¿Qué necesidad satisfacemos? ¿Y qué beneficios estamos aportando? Los que llevaron marketing estratégico conmigo se acordarán que cuando hacíamos precisamente el ejercicio de propuesta de valor, nos enfocábamos en estas dos partes. Y la forma de generar una propuesta de valor en la metodología que les comentaba en ese entonces es tomando nuestro segmento de clientes y comparándolo con los beneficios que le podemos entregar.
En esta materia precisamente volveremos a hacer esa práctica, pero ya con cada uno de sus proyectos para corroborar precisamente que esta propuesta funciona. Entonces, la propuesta de valor implica conocer muy bien a tu mercado, conocer muy bien a tus clientes, de forma tal que lo que le vamos a entregar sea realmente lo que quiere, lo que necesita, lo que va a ayudar a solucionar su problema o lo que le va a generar ciertos beneficios capaces de provocarle una satisfacción. ¿Me explico? Entonces, segmento de clientes y después propuesta de valor. Una vez que tenemos estos dos, podemos empezar a plantear cuáles serán las relaciones que tenemos nosotros como empresa con nuestros clientes. De manera que se quede bastante claro cuántos, o mejor dicho, la forma de mantener esa relación fuerte durante toda la etapa de nuestra vida empresarial en este caso. La relación con los clientes implica qué tan apegados a ellos o qué tan apegados están ellos hacia nosotros. Cuáles son los medios en los cuales tenemos esa forma de apego. Llegando incluso a generar cierto fanatismo, llegando incluso a generar apoyos mucho más grandes, mucho más polarizados en algunos casos. Pregúntense, por favor, por ejemplo, ¿qué sucede con marcas como Nike, donde incluso se crean subculturas orientadas hacia algunos de sus productos? Por ejemplo, con ciertos tenis o con ciertas líneas de balones y demás. ¿O qué es lo que sucede con un partido político? Donde hay personas que lo defienden a ultranza. Entonces estamos hablando de que esta relación con los clientes, cada empresa la mantiene o la genera de formas diferentes. En algunos casos va a ser una relación en la cual están muy compenetrados, existe una relación en la cual ambas partes hablan constantemente, y habrá otras empresas en las cuales no les importa uno del otro, simplemente véndeme mi producto, aquí está, listo. Ya cada uno generará su propia relación. Más adelante veremos cómo funciona esto. Adelante o posteriormente debemos especificar cuáles son las actividades clave de nuestro negocio. ¿Qué actividades hay que desarrollar de manera y cuál es la manera en que las estaremos llevando a cabo? Ojo, las principales actividades, porque obviamente dentro de nuestro modelo se contempla una serie de pasos bastante importante. Habrá muchos procedimientos, habrá muchos procesos como tal, habrá diferentes áreas y lo que sea. Pero ¿cuáles serán las claves? Hay que plantearlo aquí. Para concluir con esta parte superior de nuestro Canvas, hay que identificar a los socios clave o los partners clave. ¿Qué pueden hacer los partners o los socios mejor que nosotros o a un costo menor y por tanto enriquecer nuestro modelo de negocio? Estos socios podrían ser también nuestros proveedores, podrían ser personas que nos van a ayudar con el modelo de alguna manera. Podríamos incorporar aquí, por ejemplo, algún inversionista que además de dinero nos va a apoyar con conocimientos. Podríamos integrar aquí a un proveedor que nos estará surtiendo mediante contrato cierta materia prima en particular, de forma exclusiva o lo que sea. Con ejemplos más adelante estaremos redondeando esto. Bajamos un poquito dentro del Canvas y tenemos en la parte primero en la parte derecha, debajo de lo que teníamos con relación con clientes, los canales de esa relación. ¿Cuáles son los medios en que tendremos esa relación con nuestros clientes? La forma en que estaremos vendiendo u ofreciendo nuestros productos o servicios. Tenemos también cuáles serán los recursos clave que necesitamos para que el modelo de negocio pueda funcionar. Y una vez que tenemos toda esta parte lista, pasamos a las bases de nuestro modelo. ¿Cuál es la estructura de costos de nuestro modelo de negocio? ¿Y qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes por la solución? ¿Y mediante qué formas de pago? ¿Qué márgenes se obtienen? Etcétera. Estos, en términos financieros, vienen a ser las partes más importantes de nuestro proyecto, o de nuestro modelo en este caso.
Por un lado, estoy tratando de identificar con total claridad cuáles son los principales aspectos que me generan costos dentro de la empresa. Y por el otro lado, estoy identificando cuáles son los principales elementos que me generan ingresos dentro de la empresa. ¿Ok? Entonces tenemos que generar todo esto de manera que cuando lo vayamos a presentar con un inversionista, con un posible socio o con cualquier persona, sea mucho más sencillo de explicar y de entender. Justo para explicar y entender mucho mejor cómo funciona todo esto, vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Vamos a ver, déjenme compartirles una pestaña. Ok, vamos a trabajar un poquito con un Jamboard. Muy bien, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo bien o no han entendido absolutamente nada? Si quieren esperar al ejemplo. Todo bien, profe. Gracias. Ok, gracias. Bien, vamos a trabajar nuestro ejemplo de Canvas a través de Jamboard. Igual y no se los comparto para evitar que tengan que salirse y luego entrar y moverse y demás, para que todos lo puedan ver aquí al mismo tiempo. Lo primero que tenemos que tener dentro de nuestro... Lo primero que tenemos que tener dentro de nuestro proyecto es precisamente el lienzo con el cual vamos a trabajar. Este lienzo, que es lo que les presenté en diapositivas hace un momento, pero aquí está totalmente en blanco. ¿Ok? Y vamos a empezar a llenarlo. Déjenme hacer zoom primero para que se alcance a ver de mejor manera. Lo primero que tenemos aquí dentro del lienzo es el nombre del proyecto que estaremos utilizando. En este caso vamos a utilizar como proyecto Uber. Vamos a desarrollar un modelo Canvas para Uber. Entonces, lo que vamos a escribir justo dentro del apartado de proyecto es el nombre de la empresa, que en este caso ya lo tenemos. Uber. En algunos casos, pues ya tendremos el nombre como en este, pero en otros no necesariamente, como en los suyos, que todavía no trabajamos aspectos referentes a el nombre que podemos estar utilizando. Entonces, en lugar de Uber, podríamos plantear, por ejemplo, servicio de transporte privado o algo similar. En este caso vamos a llamarlo así, servicio de transporte privado, y entre paréntesis vamos a ponerle Uber. ¿Okay? Déjenme... reducimos tantito. Ok, más o menos así. Déjenme ir acomodando por acá. Bien. Una vez que ya le asignamos el nombre a nuestro proyecto, como en este caso, vamos a asignarle una versión, una fecha, de manera que, como se los decía hace un rato, queda sentado en qué momento estamos creando nuestra propuesta. Vamos entonces a hacer un poquito de zoom de este lado para precisamente plantear esta fecha. Hoy es 14 de enero del 2021. En este caso, digamos que es la versión 1.0. ¿Por qué? Porque es la primera que vamos a estar utilizando en este caso. Bien, ya tenemos entonces llenadas las partes de información dentro de nuestro lienzo. ¿Qué tan importante es esto? Pues realmente no lo es tanto, más que como su nombre indica, de identificación. Pero sí es importante para que sepamos qué tipo de proyecto es. Ahora sí, iniciamos. ¿Con qué iniciamos dentro de nuestro Canvas? Hace un rato se los mencionaba. Siempre vamos a tratar de iniciar con una de dos. Iniciamos con la propuesta de valor o iniciamos con segmento de clientes. Siempre con alguno de esos dos deberíamos de estar iniciando.
En este caso vamos a empezar con segmento de clientes. ¿Cuál es el segmento de clientes? ¿Cuál es el segmento de mercado al cual se dirige la empresa Uber? ¿A quién nos estamos dirigiendo principalmente dentro de Uber? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Cómo lo podríamos definir? Personas sin auto propio. Ok, bien. Personas sin auto propio. Y vamos a ir poniendo algunos postings. ¿Qué más? En el chat me pueden seguir comentando. O por ahí me parece que alguien levantó la mano. ¿No? Bueno, Que tenga, a ver. ¿Guijarro? que tenga necesidad de viajar. Ok. Personas con necesidad de transportarse dentro de la ciudad, dentro de su ciudad en específico. Porque obviamente Uber sí hace en algunos casos, viajes fuera de nuestra ciudad, pero pues ese no es nuestro principal mercado. ¿Qué otro aspecto necesitamos considerar dentro de los clientes o el segmento de mercado al que se dirige Uber? ¿Qué otra característica tiene este segmento o este target? Ahora en el chat nos dicen género indistinto. Pues bueno, si es género indistinto, entonces no es necesario que lo escribamos en este caso para evitar gastar espacio de forma innecesaria. ¿Qué otra cosa podríamos ir agregando? Podríamos quizá el sexo, el estado civil igual, la edad que por ahí nos comentaba Loperena, de 18 a 40 años, estudiantes o empleados. Ok, estudiantes de universidad nos comenta Martínez, gracias. Alguien que quiere ir de punto A a punto B, exacto, ahorita lo comentamos. Bien, bien, que puedan tener acceso a la aplicación. Ok, vamos a seguir escribiendo entonces. Ya tenemos hasta este punto, déjenme acomodar las notas. Tenemos personas sin auto propio, tenemos personas con necesidad de transportarse dentro de su ciudad. Vamos a agregar una tercera que diga personas con acceso a smartphone e internet, por mencionar algo. Personas que, por ejemplo, no confían o no quieren usar el transporte público. Personas que quizá, no sé, desean trato especial o algo similar. ¿Okay? Entonces, una vez que ya vamos teniendo un segmento más definido, vamos agregando precisamente estas notas dentro de nuestro Canvas. En este caso, déjenme hacer zoom de este lado para acomodarlo un poquito más. Bien, tenemos aquí personas sin auto propio, personas que desean un trato especial en sus viajes, personas con necesidad de transportarse dentro de su ciudad, personas que no confían necesariamente en el transporte público, personas que cuentan con acceso a un smartphone con internet. ¿Okay? Podríamos agregar lo que me decían ustedes respecto a algunos aspectos un poquito más sociográficos, sociológicos, psicosociales, sociales como tal, demográficos, etcétera. Como la edad, como el sexo en algunos casos, como la profesión, como cualquier otro elemento que pudiéramos considerar necesario aquí. Pero en este caso vamos a dejarlo hasta este punto. Entonces tenemos ya identificado nuestro segmento de clientes. Vamos a pasar ahora a la propuesta de valor. Idealmente, como se los comentaba hace un rato,
tendríamos que generar todo un proyecto en el cual vamos a tratar de definir propuestas de valor. No sé si se acuerdan lo que trabajamos en marketing estratégico con algunos de ustedes. Déjenme abrirlo para que se acuerden los que lo vimos y los que no, pues tengan una noción más clara. Denme un minutito para compartirlo. Bien, seguramente esto lo vieron las personas que yo no les di clase con algún otro compañero, si no, pues lo vemos aquí. Cuando estamos hablando de la propuesta de valor, estamos refiriéndonos a todo el conjunto de beneficios que buscan satisfacer las necesidades de un segmento de clientes de mejor manera que nuestra competencia. Idealmente es así. Una propuesta de valor son todos esos beneficios que le vamos a brindar al cliente, e idealmente hacerlo mejor que la competencia. Para llegar a generar valor para el cliente necesitamos brindarle calidad en los productos, calidad en el servicio y un precio adecuado que él quiere pagar. Toda esta suma de beneficios y costos la conocemos como tríada de valor para el cliente. Esa comparativa entre calidad, servicio y precio. Entonces, si el cliente percibe que es de calidad, que el servicio fue bueno y que el precio es el adecuado, entonces el valor para el cliente será positivo y querrá seguir comprándolo. Cuando estamos hablando de la satisfacción para el cliente, que es lo que tratamos de conseguir, tenemos básicamente 3 áreas en las cuales podemos llegar. Un área de regocijo, en la cual el cliente está totalmente satisfecho, recibió incluso más de lo que tenía pensado. Un área de satisfacción, en la cual no está mal y digamos que es un nivel aceptable. El cliente recibió lo que esperaba, entonces está satisfecho. Y un aspecto de decepción, donde el cliente recibe menos de lo que esperaba. Aquí lo tenemos ejemplificado con algunas palabras. Por ejemplo, una decepción. Te decepcionas si estabas esperando mucho, recibiste poco. Decepcionado. En cambio, si recibiste poco y esperabas poco, bueno, estoy satisfecho. Si recibiste mucho y esperabas mucho, estoy satisfecho. Pero si esperabas poco y recibiste mucho, estás mucho más feliz que simplemente satisfecho. Por eso le llamamos regocijo. Para llegar a este punto, entonces, es necesario generar una serie de elementos dentro de lo que conocemos como el Value Proposition Canvas, o lienzo de propuesta de valor. Y ya con este punto, con estas figuritas que estaremos viendo, muchos de ustedes estarán acordando lo que vimos en materias pasadas. Dentro de nuestro lienzo de propuesta de valor tenemos que tratar de conseguir que el producto que nosotros le vamos a ofrecer al cliente represente ese valor para que él esté satisfecho, que ese cliente esté feliz, que ese cliente preferentemente esté en un punto de regocijo. Pero ¿cómo es que lo podemos conseguir? Básicamente, este es el Canvas Business Model que les mencionaba hace un rato, y para poder generar nuestro lienzo de propuesta de valor necesitamos estos 2 elementos, el de segmento de mercados y el de propuesta de valor, que estamos viendo justo en este punto. Estos 2 aspectos son los que generan o generarán nuestro lienzo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, buscar un aspecto en el cual se visualice, se diseñe, se pruebe cuáles son los elementos que necesita mi cliente para tener esta propuesta de valor. Y vamos a adentrarnos en este lienzo en particular. Básicamente se compone de estos 2 apartados. Dentro del segmento de mercado, el cliente tendrá tareas que realizar, dolores que le provocan hacer esas tareas y beneficios que el cliente espera. ¿Ok? El cliente de nuestro segmento que ya identificamos tendrá tareas que hacer, dolores provocados por esas tareas y beneficios que esté esperando. Y nuestra labor es proporcionarle lo que está a la izquierda. Aliviadores de ese dolor, es decir, nuestros productos y servicios que tenemos aquí también en esta imagen, deben aliviar ese dolor que le podrían generar las tareas que tiene que hacer el cliente. Y también nosotros le podemos crear beneficios.
aspectos que él ya tiene pensado, que nosotros se lo vamos a proporcionar, y aspectos que él ni siquiera había imaginado, también se lo podemos entregar. Entonces, lo que buscamos es que nuestra propuesta de valor entregue estos aliviadores y estos beneficios al cliente para evitarle los dolores, para reducir sus tareas y para entregarle beneficios. ¿Okay? En términos generales, es esto lo que tenemos que hacer. Ya no vamos a entrar en detalle en este momento. Si gustan, lo podemos hacer un poquito más adelante. Justo tenemos que hacerlo como esto. Nuestros aliviadores tienen que, precisamente, aliviar esos dolores e incluso los beneficios, y les podemos crear esos beneficios. En aquella materia justo veíamos el caso Uber también para representarlo. Y vamos a pasar precisamente a... Vamos a verlo aquí. Las tareas del cliente dentro de Uber son algunas como estas: contactar a un buen servicio de taxi. Las tareas del cliente, lo que tiene que hacer el cliente usualmente: contactar un servicio de taxi o un servicio de transporte público, llevar un control de los costos de sus viajes, pagar por un tiempo indefinido el taxi o el transporte público, pagar por el viaje. Después, esto le provoca algunos dolores al cliente, porque hay pocos taxis, porque hay malos tratos, porque las condiciones no siempre son las óptimas de los automóviles, porque a la hora de pagar se presentan problemas por el efectivo, por la tarjeta y lo que sea. Y el cliente espera beneficios, como que los conductores sean confiables, como que el proceso de pago sea inmediato, que no haya mucha tardanza, que haya rapidez en la hora de solicitarlo y llegar a mi destino, y el saber en dónde estoy en todo momento, que no se vaya por lugares extraños. Eso es desde la perspectiva del cliente. ¿Qué le podemos entregar nosotros como Uber? Primero, algunos productos y servicios, como lo pueden ser una aplicación móvil para pasajeros en la cual integramos diferentes servicios: Uber Black, Uber Pool, UberX y todos los demás que existen en la actualidad. Tenemos que tratar de aliviar su dolor a través de, en este caso Uber lo hace, a través de pagos fluidos, a través de evaluaciones para conductores, disponibilidad bastante amplia, modelos recientes en sus autos, buenas condiciones, mapas, etc. Todo esto lo planteamos de tal manera que tenemos a la par nuestras dos perspectivas: la propuesta de valor y el segmento de clientes, con todo lo que esto conlleva. Y mi punto A tiene que tratar de resolver mi punto B. De manera entonces que mis aliviadores de dolor impacten en ciertos dolores, mis creadores de beneficios impacten también en algunos beneficios, en tareas del cliente, y obviamente mis productos impacten en eso que el cliente necesita. ¿Ok? Espero ya se hayan acordado un poquito más de cómo es que funciona esto. Repito, en el caso de que necesiten que retomemos todo este tema, ya lo estaremos haciendo probablemente en la siguiente clase o en algún otro momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna duda, algún comentario que no se acuerden bien? No, profe. Vale. Espero que en general la respuesta sea cómoda. Bien. Una vez que tenemos en mente esto, que debemos de presentar una propuesta de valor, hay que integrar esa propuesta dentro del Canvas. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de Uber para sus clientes? ¿Cuál es esa ventaja, esos beneficios, esos aliviadores que tiene Uber? En este caso les voy a ir preguntando uno por uno. Por ejemplo, vamos con Alady. Alady, ¿cuál podrías decir o cuáles podrías decir que son propuestas de valor que tiene Uber hacia sus clientes? Ok, si no tienen micro, Alady, espero que me escribas por el chat. Vamos con Brian.
Comodidad, ok. Una de las propuestas de valor, un aspecto de propuesta de valor que podríamos incluir dentro de nuestro proyecto, de nuestro modelo, sería la comodidad. ¿Comodidad de qué? ¿Comodidad de qué tipo o a qué te refieres con comodidad? Vamos a empezar con ese. Comodidad, tenemos que ser un poquito más específicos para que quede más claro. Pues yo lo pondría, por ejemplo, no es lo mismo cuando uno va en Uber a cuando va, por ejemplo, en camión, que va uno rebote y rebote, y pues en el Uber te estarían como que ofreciendo que vayas cómodo, que no vayas pues rebotando y que el asiento no esté todo feo. Ok, vale. Vamos a poner entonces comodidad durante el viaje, porque hay comodidad tal vez del acceso, comodidad de contacto y demás. En este caso estamos hablando de comodidad durante el viaje. Este es nuestro primer aspecto. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos ofrece Uber como propuesta de valor? Vamos a ver dentro de... primero con ¿Cuál los que sería la levantaron la respuesta? mano. Primero con los que levantaron la mano. Vamos con Betty García. Tal vez lo económico, profe. ¿En qué sentido? Viene, pues sí que se ahorra las personas dinero. Ok. Vamos a tratar justo, como ahorita ya en segunda ocasión lo comenta Betty, de ser lo más específicos posibles dentro de la propuesta de valor, porque repito, el modelo debe de ser fácil de entender, claro, lo más que se puede. Entonces vamos a plantearlo de esta manera. Muy bien, gracias García. Estamos hablando de servicio más barato que otros, para que quede bastante más claro. Muy bien. Ahora sí vamos con, bueno, primero con Guijarro. Yo había pensado en la seguridad con respecto a lo a que mencionaba lo del GPS, pero creo que Sheila ya la puso en el comentario. Ok, seguridad entonces. Gracias a ambas. Vamos a escribirlo. Seguridad. Por acá. Mayor seguridad que otros. Vamos a escribirlo así. Mayor seguridad en los trayectos. Bueno, por ejemplo, dentro del hecho de tener mayor seguridad podría implicar una gran cantidad de elementos. ¿Cuáles podrían ser esos elementos que nos brindan esa seguridad? Tal vez eso sería más claro para poder explicarlo dentro del modelo. Podríamos hablar quizá de que esta seguridad te la brinda el hecho de que no pagas con efectivo o de que tu conductor que te lleva tiene ciertas evaluaciones o que tiene algunos elementos como rastreo en tiempo real del trayecto. Cada uno de esos elementos brindan seguridad. Entonces podríamos plantearlos cada uno por separado para que sea todavía mejor. Mayor seguridad en los trayectos por ubicación en tiempo real. Puede ser uno de ellos. Podemos plantear otro que sea, el que les mencionaba hace un momento respecto a conductores con evaluaciones y datos registrados. El otro que comentábamos tenía que ver con el dinero. No necesidad del uso efectivo. ¿Okay? Entonces vamos poniendo poco a poco elementos que vienen a ser nuestra propuesta de valor. Seguimos con lo que nos comentaron en el chat. O bueno, Carriedo, tú nos ibas a comentar algo hace un momento. Iba a comentar lo de como que trasladarse más rápido, o sea, que sea más rápido el traslado. Ok, traslados más rápidos podría ser. Vamos a quizá integrar que no necesariamente es así siempre, en algunos momentos es incluso más lento, por diferentes motivos.
pero podría ser mayor rapidez en los traslados. Así vamos a integrar algunos de los que comentan en el chat después de Sheila. Vamos a ver. Conductores capacitados y, bueno, el uso de una aplicación viene a ser una propuesta de valor bastante importante. Vamos a integrarlo también. Facilidad de uso mediante app. Nos integran también en el chat. Facilidades de pago. Bien. No integramos eso todavía. Bueno, no necesidad de uso efectivo y lo podremos considerar como facilidades de pago. Gracias, José Ángel. Bajo tiempo de espera, pues bueno, eso no necesariamente es así. Si han pedido un Uber aquí en Victoria, en muchos casos se habrán dado cuenta que no siempre funciona de esa manera. E incluso en ciudades grandes, en ciertos horarios, es más fácil conseguir un transporte público, un taxi que un Uber a veces. Promociones, integración de promociones en ciertos momentos, como bien comenta por ahí Leo, muchas gracias. Vamos a integrar promociones y descuentos. Algunos otros aspectos similares. Bien. Técnicamente, podríamos plantear todos aquellos elementos que representan una propuesta de valor para nosotros, pero idealmente tendríamos que dejar dentro del canvas, dentro del lienzo, solamente los más representativos o los más importantes, ¿vale? En todo caso, si nuestra propuesta de valor, que en este caso Uber la tiene, es bastante amplia, pues bueno, se puede dejar, se puede quedar de esta manera. Entonces vamos a apreciar cómo va nuestro lienzo hasta este momento. Ya tenemos segmento de clientes creado, ya tenemos también propuesta de valor integrada. Una vez que tenemos estos dos, vamos a pasar ahora a lo que está en medio. Y esto que está en medio viene a ser la relación con los clientes. ¿Cuál es la relación que tiene Uber con los clientes? ¿Cómo es que podríamos integrar esta relación? ¿Cómo es que se genera la relación como tal? En este caso, por ejemplo, lo que utiliza Uber, siendo una aplicación, un tema de empresa tecnológica, es el uso bastante importante de medios sociales. Social media, ¿cómo redes sociales le llamamos en español? Redes sociales, que podríamos integrar Facebook, Twitter. Entonces, una de las principales relaciones que tenemos entre Uber y los clientes o los usuarios es precisamente a través de la incorporación de mensajes dentro de las propias redes sociales de la empresa y la red social de cada persona. Pero también a través de otras formas, por ejemplo, retroalimentación mediante app. Habrán dado cuenta ustedes que cuando utilizan Uber, tienen la posibilidad de dar algunos aspectos de feedback dentro del servicio que se ha brindado, y también tenemos la posibilidad, por ejemplo, de brindar ciertas calificaciones a los conductores y demás. Entonces, esos otros elementos de evaluaciones también vienen a ser evaluaciones. Vienen a ser aspectos que representan la manera con la cual estamos trabajando nuestra relación entre empresa y cliente. ¿Ok? Disponibilidad las 24 horas. Bien, las promociones exclusivas que decíamos hace rato. Bueno, eso es del punto anterior. La disponibilidad de 24 horas que nos comenta Lady dentro del chat podría de hecho incluirse en los dos puntos. Podría ser parte de la propuesta de valor, pero también podría ser parte de la relación con los clientes. De hecho, en este caso vamos a ponerlo dentro de la relación con los clientes porque también hay muchas empresas que solamente tienen cierto horario para manejar quejas o sugerencias o ciertos comentarios. Y empresas tecnológicas como Uber
manejan un servicio de contacto las 24 horas. Entonces vamos a integrarlo de este lado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es que se genera la relación entre clientes y Uber? A través de redes sociales, a través de la retroalimentación de la propia app, a través de evaluaciones que se hacen hacia los conductores en cada servicio, y con un servicio que se genera las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Okay? Vamos a bajar un poquito más y vamos a llenar ahora el otro apartado que queda entre la propuesta de valor y el segmento de mercado, que vienen a ser los canales. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los medios de distribución de los productos o servicios de Uber? ¿A través de qué canales se llega a Uber? ¿Por medio de la aplicación? Por medio de la aplicación, muy bien. Aplicación, vamos a poner nada más app para dispositivos móviles, iOS y Android. No sé si tengan también para otros sistemas operativos, pero por lo menos es para estos. Y algunos otros canales que tendría, quizá para contacto o para algunos otros aspectos relacionados con bolsas de empleo, con cualquier otra cosa, podríamos integrar página web, por ejemplo. Página web. Podríamos integrar también algún otro aspecto como vamos a ver. Página web. Podríamos agregar algún otro elemento como lo pudieran ser redes sociales, correo electrónico, etcétera. Bueno, idealmente son estos dos. El principal son las apps que tienen para la propia empresa, pero también pues por ahí está su página web a la cual podemos accesar y desde ahí podemos hacer algunos elementos. Incluso en algunos casos podemos solicitar ciertos servicios, o podíamos. Últimamente no he solicitado mediante web, pero antes sí se podía, entonces vamos a dejarlo. Y poco a poco se va llenando nuestro lienzo. Todo esto que está en blanco lo vamos a ir llenando. Idealmente, o bueno, no idealmente, pero normalmente lo hacemos a través de notas de este tipo, como si fueran post-its. Normalmente lo haríamos dentro de un lienzo que tenemos impreso en una hoja grande y vamos escribiendo en post-its. ¿Por qué razón lo hacemos en post-its? Sencillo, porque a través del uso de post-its nos permite fácilmente integrarlo al Canvas o quitarlo. Oye, ¿sabes qué? Me doy cuenta que en realidad mi propuesta de valor no es brindar un servicio más barato que otros. Lo quito. No, ¿sabes qué? Si era, lo regreso. ¿Me explico? En un aspecto físico sería lo mismo. Pongo el post-it, lo quito. En lugar de escribir, rayonear, borrar, poner corrector y lo que sea. Entonces esto ayuda bastante para poder formular nuestro lienzo. Poco a poco vamos a ir generando todo esto. ¿Vale? ¿Preguntas hasta este punto? Profe, entonces no pasa nada si, por ejemplo, tomamos en cuenta redes sociales en relación con los clientes y en canales también. Es correcto. Digo, normalmente tendríamos que dejarlo solo en un lugar. Pero si lo estamos haciendo por motivos distintos, entonces podrían ir en diferentes puntos. ¿A qué me refiero? Dentro de relación con los clientes pusimos redes sociales porque a través de este medio tenemos la posibilidad de recabar opiniones, recabar información, hacer preguntas a la gente y demás. Es cuestión de relación. Y cuando hablamos de canales, si integramos redes sociales dentro de canales, estamos hablando de que una persona podría, por ejemplo, quejarse del servicio que se le brindó a través de red social. Entonces,
tiene un interés respecto al canal por el cual le fue brindado el servicio para la empresa. Repito, en este caso, idealmente, tendría que ser solamente uno de los dos. Por eso al final lo quité de canales. Lo dejé solamente ahí arriba. Entonces, debemos entender esta diferencia. Si nos ayuda más para uno o para otro. ¿Ok? Sí se puede, pero no es lo ideal. Bien, seguimos entonces. Una vez que ya tenemos identificados nuestros segmentos, nuestra propuesta, nuestra relación y canales con los clientes, vamos a los siguientes elementos. Y como se los decía hace rato, vamos de derecha a izquierda. Entonces, lo que sigue son las actividades clave. ¿Qué actividades clave se tienen que desarrollar en Uber para que se pueda brindar el servicio de forma adecuada? Vamos a plantearlo, vamos a irnos un poquito más rápido porque si no se nos va a acabar la clase. Dentro de actividades clave tenemos que incorporar forzosamente recordemos, este modelo de negocios es antes de que empiece a trabajar Uber, antes de que inicie operaciones. Entonces, ¿cuáles son las actividades clave para poder empezar con el negocio y para poder mantener el negocio? Lo primerito que necesitamos, en este caso de Uber, es el desarrollo de una app. Si no tenemos una app, entonces no va a servir para nada. Actividad clave, desarrollar una app o desarrollo de una app. Vamos a ponerlo en verbo infinitivo para que sea más sencillo. Desarrollar una app. Además de el desarrollar una app, necesitamos generar otros tipos de actividades. Una de las claves también podríamos considerarlas como el contratar servicios. Aquí, contratar servicios de alojamiento. Básicamente contratar ciertos dominios, contratar también hosting y algunos otros elementos. Entonces, esto es otra actividad clave. Si yo no contraté algún hosting de alguna empresa o no tengo mis propios servidores en los cuales guardar la información, pues va a ser bastante complicado que funcione como tal la empresa. ¿Qué otra actividad clave podríamos integrar para una empresa como Uber? ¿Se les ocurre alguna otra? ¿Pudiera ser que se registren los empleados, profe? ¿Qué se registran los empleados? Ok, podríamos hablar de... muy bien. Quizá no que se registren los empleados, porque eso es cuestión de los propios trabajadores. Más bien sería lo que nosotros hacemos, que es, ¿cómo se llama esta actividad? Reclutamiento. Reclutamiento de trabajadores. Trabajadores. Muy bien. Si no tenemos trabajadores, aquí otra vez. Si no tenemos trabajadores dentro de nuestro servicio, pues entonces no va a funcionar de forma adecuada. No vamos a poder brindar, de hecho, ningún servicio. Entonces, reclutamiento de trabajadores. Y aquí estamos hablando tanto de personas que nos ayuden a desarrollar la app, personas que nos ayuden a mantenerla, pero también personas que se encarguen de conducir los vehículos y demás. Muy bien. ¿Habrá alguna otra? Pues a lo mejor viene de la mano y no sé si entre tener coche Tener coche. o no sé si los renten o sean de los mismos colaboradores. Sí, usualmente los automóviles en este caso son de los colaboradores. Entonces ya podríamos pasar en ese caso a otro cuadrante. En este caso no sería de este tipo. No vamos a enfocarnos en el servicio que brinda como tal. Uber prácticamente no es dueño de ningún automóvil de los que se utilizan. O sea, Luis, levanta la mano por ahí. Como usted dijo, no son dueños, pero sí tengo entendido que no cualquier carro puede entrar para hacer Uber, por eso yo que agregaría calidad tal vez en cuanto a moverse, porque creo que, por ejemplo, un Suro tiene que ser más del año o tanto tiempo del año. Ok, vale.
Lo que podemos hacer para justamente plantear esto es como actividad, porque lo que estamos haciendo es plantear actividades, sería establecer, parámetros de servicio. Y justo dentro de nuestros parámetros de servicio ya plantearíamos que el auto debe ser de un modelo reciente, que debe de mantener ciertos estándares respecto a limpieza, respecto a calidad, respecto a averías o cualquier otro aspecto que sea necesario dentro de este tipo de servicios como tal. El automóvil o la compra de automóviles, no, porque nosotros no los utilizamos. Pero dentro del reclutamiento de trabajadores tenemos que establecerle esos parámetros de servicio en particular. Muy bien. Por ahí dentro del chat nos comentan que el chofer cuente con celular para hacerle llegar las notificaciones y llevar a cabo el servicio. Repito, eso no es una actividad que hagamos nosotros. Eso podría estar dentro de los parámetros que nosotros requerimos. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer parámetros. Recordemos, en este cuadrante son actividades claves para que funcione el servicio, actividades clave que nosotros tenemos que hacer para que funcione el servicio. ¿Ok? ¿Qué más podríamos integrar aquí? Rey García, ¿tiene la mano levantada? No, profe, fue de hace rato. Ok, gracias. Bien, dentro del chat nos pone Jiménez, dar a conocer ya sea la app o la empresa, muy bien, en este caso sí. Estamos hablando de brindar o generar actividades de publicidad. Pero en este caso, más que publicidad, lo vamos a plantear como actividades de marketing en términos generales. No solamente publicidad, sino todos aquellos aspectos de marketing que podamos incluir. Entonces vamos a llamarle así, marketing. Muy bien. ¿Habrá alguna otra que podamos integrar en este caso? Vamos a dejarnos así. Quizá estas son las más importantes para el servicio. Necesitamos desarrollar una app. ¿Por qué? Porque sin la app no funciona nada. Necesitamos contratar servicios de alojamiento web, porque si no tenemos hosting, no va a funcionar la app, y si no funciona la app, no funciona nada. Necesitamos reclutar trabajadores, porque si no tenemos trabajadores, aunque tengamos una app, no va a haber personas que brinden el servicio. Necesitamos establecer parámetros de calidad en el servicio, porque sin ellos, básicamente seríamos como un taxi más, y no queremos eso. Y tenemos que darnos a conocer a través de ciertas prácticas de marketing. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos bastante claros respecto a cómo se va formulando. Ampliamos nuevamente para ver cómo seguimos llenando nuestro lienzo, nuestro canvas. Continuamos ahora con los recursos clave. Y ahora sí, vamos a pasar con algunos elementos que planteamos hace un momento. Bien, seguimos con recursos clave. Permítanme un momento. Se me trabó un poquito la máquina. ¿Seguimos conectados? ¿Me escuchan? Sí, profe. Vale, entonces permítanme un momento. Tengo trabados algunos aspectos, entonces denme un par de minutos.
Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Ahí estamos ya. Perfecto. Bien. Vamos a continuar entonces. Teníamos con recursos clave. Bien. Vamos a ver. Hasta ese punto hemos visto segmentos de clientes. Pasamos después a una propuesta de valor como tal. Y tenemos que generar los puntos intermedios, que es la relación con los clientes y los canales a través de los cuales entregamos nuestros productos o servicios o tenemos ese contacto directo con el cliente o con los intermediarios. Bien. Dentro de las actividades clave, repetimos, son cosas que nosotros tenemos que hacer que son importantes para la empresa. Ya ahorita les comentaba por qué todas estas que planteamos son necesarias. Si no nos conoce nadie, no funciona. Si no tenemos app, no funciona. Si no tenemos trabajadores, no funciona, etc. Vamos ahora sí con la parte de recursos clave. Ya tenemos actividades, ahora vamos con recursos. ¿Qué cosas son necesarias que tengamos? ¿Qué cosas son elementos sin los cuales no puede funcionar nuestra empresa? ¿Sirva? Oh, es que iba a decir carro y teléfono, pero eso sería si para nuestros trabajadores, ¿no? Bien, bien, correcto. Entonces yo incluiría la aplicación, que esa serían nosotros, que sin la aplicación pues no funcionaríamos. Tal Bien, vez incluso la señal, o cómo decirlo, como usted dijo, en dónde se guardan los datos. bien, bien, correcto. Justo para juntar estos dos elementos, tanto la aplicación como el hosting o los servicios que nos ayudan para poder brindar el servicio, podríamos hablar de una plataforma tecnológica que ya incluye todo esto. Entonces, el recurso clave, el recurso más importante que necesitamos nosotros es la plataforma tecnológica. Sin ese recurso no funciona nada. Y el segundo recurso más importante de Uber justamente viene relacionado con lo otro que comentaba Silva. No es directamente el celular, no es directamente el carro. ¿Qué podrá hacer? Ya lo comentamos acá arriba también. Vamos a ver en el chat, nos dicen dispositivos de los choferes, no los dispositivos, bueno, sí, pero no. Lo prenda nos dice los conductores, exactamente. El otro recurso que necesitamos es el recurso humano, sí, como tal recurso humano, estamos hablando de los conductores. Incluso podríamos agregar conductores capacitados con auto propio. Porque usualmente los conductores o las personas que trabajan en Uber serán personas que lo están trabajando debido a que con su propio vehículo se dedican a sus labores. Hay algunos que son subcontratados por intermediarios y demás, pero normalmente, o al menos la idea original era que si tú tienes un auto, tienes tiempo libre, puedes estar en Uber y puedes empezar a transportar gente. Pero para poder hacerlo necesitamos que tu conductor estés capacitado y tu conductor tengas auto propio. Y además de esto, que cuentes con tu propio smartphone, lo podemos agregar aquí. Y smartphone. Ahí está. ¿Habrá algún otro recurso clave dentro de esta empresa? Vamos a ver, para que funcione Uber necesitamos una plataforma, es decir, la app y todo el servicio que conlleva. Necesitamos a los conductores que tengan auto, que estén capacitados y que tengan teléfono. ¿Es necesario algún otro recurso de forma clave? Me parece que no. Con eso está bien. Obviamente, dentro de mi negocio, necesito contar con una cantidad bastante amplia de cosas auxiliares. Estamos hablando de infraestructura como edificios, estamos hablando de que esos edificios necesitan tener mobiliario, necesitan equipo, necesitan una cantidad adicional de elementos. Pero por lo menos necesitamos estos dos.
La plataforma tecnológica, que la plataforma incluye a todos los servicios que generamos, los servicios web, la aplicación, pero también incluye a cada una de las computadoras que estarán alojando todo esto. ¿Silva? Es que se me generó una duda. Por ejemplo, Ujú. ¿es responsabilidad de la empresa asignarle, por ejemplo, datos o pues ahora sí que no es como que tengas un módem todo el tiempo dentro del carro, pero no puedes trabajar sin tener datos? Entonces, ¿es responsabilidad de la empresa proporcionar al trabajador o es algo que debe de tener el trabajador siempre? ¿O es su deber? ¿De quién es En el deber? en este caso me parece que es del propio conductor. Uber te proporciona la plataforma, pero tú como conductor debes de tener los medios para poder utilizar la plataforma. Justo ahorita mencionábamos el auto y el smartphone. Y vamos a dejar implícito el hecho de que ese smartphone debe de contar con internet. Debes de tener datos o debes de tener algún tipo de plan en el cual puedas hacer uso del servicio como tal. Entonces, digamos que queda implícito ahí también. Salvo que alguno de ustedes tenga un conocimiento más de primera mano respecto a si es responsabilidad en realidad de Uber, en cuyo caso otro recurso clave tendríamos que plantear la contratación de datos, o más bien como actividad, más que como recurso. Pero si no, lo dejaríamos así. Bien, vamos a continuar entonces. Regresamos al panorama. Vamos cada vez más lleno con nuestro lienzo. Vamos a pasar a una parte importante que son los partners o los socios clave. Estos socios vienen a ser todas aquellas empresas o personas que nosotros vamos a requerir o que nos pueden brindar cierta ayuda una vez que estemos brindando nuestros servicios, de tal forma que no estemos solos dentro del negocio. Habrá ciertas empresas que sí, no necesitan de nadie, podrán hacerlo por ellas mismas, que son autosostenibles, que tienen toda la capacidad, todas las capacitaciones, que tienen el conocimiento, que tienen el dinero y todo lo que quieras, pero habrá otras, la gran mayoría, el 99.9%, que sí necesita de tener socios para que funcione su empresa. Y ojo, en este caso hablamos de socios o de partners, no como un socio de capital, no como un socio que va a invertir dinero necesariamente, sino que estamos hablando también de personas o empresas que nos pueden proveer ciertos servicios o ciertos productos sin los cuales no podríamos llegar a funcionar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serán los principales socios de Uber? Ya comentamos algunos de este lado. El principal socio que tenemos que plantear en este caso son las personas que van a trabajar con nosotros. En este caso estamos hablando de los conductores. Este viene a ser entonces tanto recurso clave, pero también un partner clave, un socio clave. Porque sin ellos, sin este proveedor, no funciona la empresa. Entonces se convierte en dos cosas. Al mismo tiempo es un proveedor o un socio, pero también es un recurso clave. ¿Ok? Importante aquí. El recurso, o en este sentido, cuando hablamos de los conductores como recurso, nos estamos refiriendo a la capacidad que van a tener esas personas de brindarnos el servicio a través del auto, con el smartphone y todo lo demás. Y cuando hablamos de los conductores como socios o como partners, nos estamos refiriendo a la posibilidad de hacer uso de esa experiencia que ellos tienen dentro del negocio. En este caso, experiencia de manejo, experiencia de conducción, experiencia de traslado de personas. ¿Ok? Que podría ser nula o podría ser mucha, da igual, nos va a brindar esa experiencia. Muy bien, además de los conductores, tenemos algunos otros socios clave que podrían ayudarnos con nuestro desarrollo, con nuestra empresa. ¿Qué cosa necesita Uber en este caso? Podríamos hablar quizá de un socio relacionado con ciertos servicios que nosotros proveemos, como lo puede ser el
servicio de pago con tarjetas. Entonces podríamos plantear quizá aquí a intermediarios de cobro de servicios. Algo como PayPal, algo como Mercado Pago, algo como alguna plataforma que me permita recibir cobros con tarjeta dentro de la aplicación, etcétera. También podríamos incluir dentro de este campo de socios o de partners algunos desarrolladores web, algunos desarrolladores de aplicaciones, en el caso de que sea necesario. Desarrolladores de apps. Ojo, digamos que queda entre que sí que no. ¿Por qué razón? Déjenme cambiar el color. No se puede. ¿Por qué razón queda entre que sí que no? Porque si lo planteamos dentro del apartado de socios, básicamente estamos diciendo que estos desarrolladores no forman parte de nuestro equipo, sino que son externos y que nosotros los contratamos exclusivamente para que desarrollen la app y listo. Entonces ya dependerá de la empresa. Puede ser que se haya considerado en el inicio estos desarrolladores como socios y después se sacó y se consideró como un recurso clave o se incluyó dentro de plataforma tecnológica. ¿Ok? Por lo pronto lo vamos a dejar. Además de esto, ¿necesitamos algo más? Pues quizá, ¿qué otro aspecto necesitamos dentro del servicio de Uber? Por ejemplo, el mapa que estamos viendo dentro de la aplicación no es de Uber, no es un mapa creado por Uber. Entonces podría ser un proveedor de mapas virtuales, como la inclusión de mapas de Google o la inclusión de mapas de alguna otra empresa que se dedica a esto. Bien, y pues obviamente necesitamos de la ayuda, muy probablemente en la mayoría de los casos, de inversionistas. Se convierten en un socio obviamente importante. Aquí sí estamos hablando de socio, en el sentido de socio capitalista, socio a partir de el dinero que va a estar entregando a la propia empresa. Muy bien. ¿Preguntas sobre este apartado de socios clave? No, profe. Ok. Continuamos entonces. Vamos viendo que se sigue llenando nuestro lienzo. Vámonos a la parte inferior y vámonos rápido. No había visto la hora, disculpa. Vamos a estructura de costos. Dentro de estructura de costos necesitamos identificar qué es lo que principalmente nos genera algún tipo de gasto o de costo, como su nombre lo indica, dentro de nuestra empresa. Y aquí estamos hablando de algunos aspectos esenciales. En primera instancia, el costo quizá inicial y principal de nuestra organización viene a ser la infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Porque el mantener a todos los hostings, a todos los proveedores precisamente de esta infraestructura, el mantener la aplicación funcionando dentro de la empresa, el hecho de que existan algunos elementos que podrían llegar a averiarse, a cancelarse o a modificarse eventualmente conforme va creciendo la empresa, representa costos importantes para nuestra organización. Entonces, toda la infraestructura tecnológica que necesitamos nosotros, que a final de cuentas seríamos una empresa tecnológica, como es el caso de Uber, viene a ser el costo principal. Además de esto, pues, ¿qué otros costos importantes tendría la empresa? El costo que tienen todas las empresas. Estamos hablando de uno de los más elevados en la mayoría de ellas, que vienen a ser la nómina. Nómina de los trabajadores base, ojo, nómina de los trabajadores administrativos, de los desarrolladores, de las personas que están encargadas de servicio al cliente, de las personas que están apoyando en temas administrativos, en temas contables y demás. Toda la nómina de la plantilla de la empresa es un costo sumamente importante. Y quizá algunos otros aspectos que se consideran para este tipo de empresas podríamos integrarlo como costos de, ¿cómo llamarlo? Vamos a llamarlo, por ejemplo, de
publicidad y promociones. Al final de cuentas también representan costos que está haciendo la empresa. Entonces, estos vendrían a ser los principales costos que tiene la organización. A diferencia de otras compañías, en este caso, no se invierte tanto en vehículos, no se invertirá tanto en edificios y en otros elementos con ese tipo de valor que en compañías tradicionales sí se hacen. Lo principal es infraestructura, nómina y publicidad. En eso se invierte el dinero. ¿Y cómo es que obtenemos ingresos dentro de la empresa? ¿Cuál es la manera en la que se gana dinero? Vamos a ir planteando. Una disculpa que ya no les pida participación hasta aquí, pero vamos a ser un poquito más rápidos, porque ya me lo terminamos. ¿Cómo obtenemos dinero de Uber en este caso? Pues bueno, planteando cómo inició la empresa, digamos que la principal fuente de ingresos es a través de comisiones por servicio de transporte de personas, de transporte privado de personas. Porque obviamente nuestros conductores se quedan con una parte del dinero y nosotros como empresa, como Uber, nos quedamos con cierta parte de ese cobro. Y esto es a partir de los diferentes servicios que estamos brindando. Entonces son comisiones por servicio de transporte privado a partir de diferentes servicios. Aquí podríamos plantear incluso el UberX, el Uber Black, el Uber Pool, etcétera. Y también tenemos otras formas en que Uber consigue algunos ingresos. Podríamos estar hablando de la manera en que cada una de estas comisiones son creadas. En este caso estamos hablando en términos particulares de cobros por kilómetro. Podríamos estar hablando quizá de cobros por tiempo, etcétera. Incluso en algunos casos existen las cuotas dinámicas. Ahí estamos. A ver. Dinámicas. Bien. Y estas serían las formas en que Uber consigue sus ingresos. Voy a dar un poquito aquí. Ahí estamos. Muy bien. Y ahora sí, concluimos nuestro lienzo. Todo esto que estuvimos generando en la última hora y un cachito más es cómo generar un lienzo de modelo de negocio. Cómo generamos un modelo de negocio tal cual dentro de un lienzo, el cual será sencillo de explicar para un inversionista, será sencillo de explicar para un proveedor, será sencillo de explicar para un cliente, será sencillo de explicar para cualquier persona. Oye, ¿a qué se dedica? ¿Qué vas a hacer con tu negocio? Bueno, mira, lo primero que tengo que decirte es que les voy a proporcionar a un grupo específico de personas que no tienen auto, que desean un trato especial en transportes, que tienen necesidad de transportarse en su ciudad, que no confían, no quieren usar transporte público y que además cuentan con un smartphone con acceso a internet. Una serie de beneficios bastante importante. Lo primero que tenemos que hacer es brindar o a lo que nos orientamos es a brindar un servicio de transporte de personas, un servicio privado de transporte. Eso lo dejé claro acá arriba en el nombre. ¿Cómo? ¿Cuáles son los beneficios? Va a ser más barato que los demás, más rápido, no vas a ocupar efectivo, va a ser fácil de utilizar mediante una app, tendrás promociones y descuentos, con seguridad en tus trayectos, con comodidad en ellos, etcétera. Nos vamos a mantener con una relación con los clientes a través de internet principalmente y mediante una aplicación que estaremos creando, donde se podrá contratar este servicio. Para poder hacer esto necesitamos contar con, o mejor dicho, necesitamos realizar ciertas actividades como desarrollar una app, contratar ciertos servicios de alojamiento, reclutar a trabajadores, establecer algunos parámetros de calidad y ejecutar acciones de marketing en específico.
Pero los recursos claves son básicamente dos: una plataforma tecnológica que estaremos creando y conductores capacitados que estaremos reclutando, como lo planteamos antes. Precisamente esos conductores serán nuestro principal socio, además de otros socios estratégicos como lo pueden ser los intermediarios de cobro con tarjetas, desarrolladores de apps, proveedores de mapas virtuales e inversionistas. ¿Cómo vamos a obtener dinero y cuáles son nuestros principales costos? Nuestros costos se dividen prácticamente en tres: infraestructura tecnológica, que es el más grande, nómina de personas administrativas solamente, y aspectos relacionados con promoción y publicidad. Y obtenemos dinero porque cobramos comisiones a estos conductores por hacer uso del servicio, ya sea por kilómetro, por tiempo o en cuotas dinámicas, a través de los diferentes tipos de servicios que vamos manejando. Y en términos generales, eso es el modelo de Uber. Así es como lo estaremos planteando. Ya mañana que tengamos un poquito más de tiempo, lo estaremos desmenuzando quizá un poquito más. Pero espero haya quedado claro en términos generales a qué se refiere el modelo Canvas. Estaremos trabajando con él también para sus proyectos un poquito más adelante. Muchas gracias por su asistencia. Les pido poner presente dentro del chat para considerarla. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, prof. Nos vemos, cuídese. Por nada, nos vemos. No se les olvide poner presente. Nos vemos, profe. Hasta luego, gracias. Luego, profe, que tenga buena noche. Igualmente. Profe, una pregunta con respecto a la tarea de mañana que te entrega. ¿En tamaño solamente va si es micro, pequeña, mediana o grande? Sí, eso puede ser suficiente. O si quieres, puedes poner el tamaño del local que estarían utilizando. En cuestión de cuánto mediría, perdón, y eso. Exactamente. Ah, ok. Gracias, profe. Por nada, hasta luego.